Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Marcos Gutiérrez, quien es integrante del Comité Cantonal de Deportes, para hacer un análisis de estos Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron en la zona de Occidente, que Grecia fue sede de 3 deportes y que termina con un saldo de 55 medallas. Me parece que ha sido una de las mejores participaciones en la historia del Cantón de Grecia, con 22 de oro, 22 de plata y 11 de bronce. Marcos, ¿qué análisis hace usted de esta representación de Grecia en Juegos Deportivos Nacionales, donde prácticamente en la mayoría de disciplinas que participó obtuvo por lo menos una medalla? Buenas tardes. Rodolfo, realmente, bueno, primero saludar a los que nos están escuchando y viendo, decirle al pueblo de Grecia que en lo personal estoy muy contento. ¿Por qué? Porque es el proceso de 5 años, 6 años de trabajo cotidiano. Una felicitación muy especial a los atletas que nos han representado en estos Juegos Nacionales. Una felicitación muy grande a los padres de familia, porque es el gran esfuerzo que cada uno de ellos hace. También a las asociaciones deportivas, que también hacen una gran labor. Y lógicamente que los entrenadores, porque Grecia tiene unos entrenadores que tienen un espíritu de sacrificio y de lucha, que a ellos se les debe también mucho de este triunfo. Marcos, ustedes, bueno, principalmente usted, que ha estado varios años ya en el Comité Cantonal de Deportes, inclusive fue presidente, ¿se esperaban estos resultados para esta edición? Porque yo creo que mucha gente le sorprendió las 3 medallas de ajedrez del muchacho Esteban Quesada, la niña que ganó en gimnasia artística 5 medallas, bueno, el atletismo, que sigue siendo el deporte que más medallas, aunque ha venido menos, es el deporte que más medallas le sigue dando a Grecia. El ciclismo, que también hizo su mejor participación en Juegos Deportivos Nacionales, y qué decir el fútbol femenino, ¿verdad? Que fue la gran sorpresa con una medalla de bronce. Claro, y también ver los procesos, por ejemplo, de voleibol femenino, de voleibol masculino. Hubo situaciones especiales que después los vamos a analizar, por las cuales dieron al traste y no se clasificó a los primeros lugares, pero ya estuvimos representados en 3 deportes de conjunto, y casi estamos representados en fútbol masculino y también en baloncesto. Fue por poquita la diferencia por la cual no se llegó a clasificar para los Juegos Nacionales. Casi hubiésemos tenido 5 disciplinas de conjunto clasificadas. A mí lo que a mí me interesa, Rodolfo, es que la gente entienda en Grecia, especialmente los dirigentes, que tenemos que seguir trabajando en procesos, y los procesos dan sus frutos. Y en Grecia ya están dando sus frutos. Desde el año pasado, el antepasado, hemos venido creciendo. Este año, como usted bien lo menciona, 50 y resto de medallas, 22 de oro, con un presupuesto limitado. Esto no es obra solo de un comité cantonal, es obra del esfuerzo de los padres de familia, de entrenadores, de asociaciones, de la empresa privada que nos colabora mucho. Entonces, es la forma de potencializar a estos muchachos para que nos den estas alegrías. Inclusive me parece, Marcos, que yo creo que la primera serie está en la posición 13, porque siempre ha estado de la 18 para abajo, y creo que esta ha sido también hasta la mejor posición en Juegos Nacionales, que inclusive una medalla de San Ramón de pasarlo a la 12, ¿verdad? Sí, cuando llegamos al comité cantonal, vieras que no aparecíamos ni en la lista. Yo no sé si los que me están escuchando y viendo, agarren el medallero y vean. Era solo atletismo. Y resulta que llegábamos y no se encontraba Grecia. Grecia ahora está entre los primeros lugares y con un presupuesto limitado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos apostado es a los procesos. Igual, Alajuela, San José, Belén hacen procesos, pero con unos presupuestos altísimos. Nosotros, con poco presupuesto, estamos logrando estar dentro de los primeros 15 lugares de Juegos Nacionales. O sea, yo en lo personal me siento muy orgulloso, y yo creo que todos los griegos también. Y cuando fuimos a ver los partidos nos emocionamos, y estuvimos a punto de clasificar a semifinales en voleibol, por ejemplo. Y así lo que quiero dejar es que seamos optimistas, positivos, en el sentido de que no podemos dejar caer los procesos deportivos, y que más bien tenemos que integrarnos a más procesos deportivos en otras disciplinas deportivas. Te pongo un ejemplo. San Ramón nos gana por varias medallas y son de halterofilia. Halterofilia es un deporte donde hay muchas categorías y podríamos incursionar en la halterofilia,
podríamos incursionar más ahora en tenis de mesa, que la muchacha pues a ella le tocó un rival muy fuerte que era el número 1 a nivel nacional, entonces muy difícil que pudiese pasar a la otra ronda. Pero fortalecer estos procesos, hacer otros procesos nuevos de otras disciplinas deportivas y lógicamente con gran preocupación en el caso del ajedrez, en el caso de la natación, que me está dando la impresión de que no se está trabajando en procesos. Que bueno, eso lo vamos a hablar en otra ocasión, pero inclusive en paranatación, en Nanaitan logró 4 medallas y fue una de las mejores presentaciones también con los atletas que antes nombramos. ¿Qué ha pasado con esos procesos? Porque a uno sí le sorprende que en natación solo un atleta fue, ¿verdad? Y en paranatación fueron 2, inclusive ya muy desligados del comité. En ajedrez pasó lo mismo, muchacho gana 3 medallas de oro solo, ¿verdad? Compitió, lo único que llevaba de Grecia era el uniforme y el nombre, pero ha existido algunos entrenadores, padres de familia que se han quejado de que el comité no los ha respaldado como se debería. Sí, totalmente de acuerdo. Una felicitación a Esteban Quesada. Es el esfuerzo de los papás. La mamá fue todos los días a San Ramón a las eliminatorias, lo apoyó en todo momento. El comité, es verdad, solo le dio el uniforme. Creo que tenemos que mejorar ahí. Hay un problema, Rodolfo, dentro del seno del comité cantonal, que es que hay gente que no cree en los juegos nacionales dentro de la junta directiva. Yo creo que ahí respeto la labor de Erika, de Adriana, de Manrique, de los muchachos. Somos pro deporte y hemos trabajado intensamente y no creemos que sea un desperdicio gastar en los jóvenes. Los jóvenes son el modelo a seguir de quién, de nuestras generaciones más abajo. Eso como que hay gente que no lo ha entendido. No entendemos que el deporte es un modelo a seguir y que entonces ahí vamos a tener niños y niñas idolatrando a los mismos que están en juegos nacionales y quieren llegar ahí. Entonces es importantísimo que esa cadena no se rompa, y esa cadena no se rompe siguiendo con procesos deportivos, así de sencillo, donde se va a ver favorecido la comunidad a nivel de valores, a nivel de disciplina, a nivel de formación. Y entonces es un tema que algunos creen que es solo patear una bola. No, el deporte es disciplina, es orden, es principios morales, principios éticos, es respetar las reglas, es una serie de valores que tendríamos que profundizar más y filosofar más en el tema, porque creo que aquí hay dirigentes de iglesia que no entienden eso. Ahora, en días pasados, la semana pasada, tanto Ixal González, que es el presidente del comité, como Kimberly, la administradora, fueron a solicitar fueron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizar si se les puede dar un 1% más al presupuesto, que son entre 60 y 70 millones. Pero lo que sorprende es que ellos inclusive casi que cuestionan el proceso de Juegos Nacionales, que se va mucho dinero en Juegos Nacionales, pero quedó claro en estas justas que a la gente le gusta el deporte, ¿verdad? Que no son solo los deportistas que se vieron incentivados, sino el pueblo de Grecia se vio involucrado, el polideportivo prácticamente en baloncesto y en voleibol estuvo lleno en todos los partidos. Y ellos van a solicitar inclusive hasta un cargo para el comité de deportes, un asistente para la administración, y no se enfocan en el tema que usted acaba de decir, los procesos y el deporte, que debe ser la prioridad para el Comité Cantonal de Deportes. Bueno, y analicemos también el comercio en estos 15 días. Yo me venía acá caminando del polideportivo y estaban los restaurantes llenos, todos los restaurantes estaban llenos. Entonces, el mercado también había un... bueno, el mercado no tuve la oportunidad de ir, pero bueno, si usted me lo está diciendo en buena hora, porque claro que el deporte también reactiva, y es muy importante. Yo pienso que salvó más de un negocio en esos días, porque yo los veí todos los días estaban llenos. Entonces, es lo que tenemos que entender, y aquí hay gente que no lo ha entendido. Con relación a lo que me estás preguntando, eso es una carta al niño. Pero en el seno del Comité de Deportes, en la Junta Directiva, ¿no tomaron alguna decisión de cuáles son las prioridades para el Comité de Deportes para ir al Consejo Municipal y solicitar por qué es necesario un 1% más en el presupuesto? Bueno, en lo personal yo sí planteé hace como un mes o 2 meses de que había que llevar proyectos. O sea, usted no puede llevar una carta del niño. ¿Cómo voy a llegar yo a pedir un carro si no lo justifico? ¿Cómo voy a pedir yo una buceta si no la justifico? Si no hago un proyecto, si no tengo el objetivo claro, si no hago un balance económico, por ejemplo.
si es más rentable contratar una buseta o si es rentable tener una buseta. ¿En qué sentido? Hay que pagar chofer, hay que sacarle póliza, hay que arreglarla, hay que tener dónde guardarla, etcétera, etcétera. O sea, estudios financieros donde nos digan y se compruebe, ok, sí vale comprar un carro por esto y esto y esto, sí vale comprar una buseta por esto y esto y esto, pero no es decir que lo ocupamos y que esto y que el otro, y menos decir que se gasta mucha plata en juegos nacionales. Señores, se invierte mucha plata en los jóvenes de Grecia en la parte deportiva, en buena hora, que vayan bien uniformaditos, que vayan bien presentados, que tengan su logística, su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es una inversión, no es un gasto. Para aquellas personas que de hace años en Grecia hay una corriente o algunos dirigentes que dicen que es un gasto y es un desperdicio de recursos. No, señores, jamás puede ser un desperdicio de recursos trabajar por la juventud, por la niñez de este camino. Ahora, usted ese 1%, ¿cómo lo utilizaría, Marcos? Usted como integrante del Comité de Deportes, ¿lo invertiría en fortalecer estos procesos? Porque ya hay para natación un muchacho como Naitan que inclusive va muy probablemente el otro año para París a representar al país. Está natación, que es un proceso que a uno le extraña, que en Grecia en algún momento tuvo muchas medallas en Juegos Nacionales y el proceso se desapareció. Ajedrez, que lastimosamente habían 40 muchachos y ahora solo fue uno, ¿verdad? Y con problemas también con el comité. Vemos también que hay problemas. El voleibol femenino, el entrenador dijo que solo una vez le prestaron al gimnasio por semana en los últimos 2 meses para entrenar, siendo Grecia sede. Entonces son ciertas cosas que uno se extraña por qué está pasando, ¿verdad? Que no debería pasar, y más con el presupuesto que recibe el comité, que están solicitando un 1%, que uno pensaría que es para fortalecer los procesos. Ese tema yo quiero investigar más, porque yo sinceramente, al igual que ustedes, yo he estado escuchando algunos padres de familia y algunos atletas inconformes, pero igual yo quiero venir aquí tal vez en otra ocasión ya con más estadística y saber de buenas fuentes cómo están estas situaciones, porque sí ya hay un malestar en algunas disciplinas deportivas. Cuando usted habla del 1%, yo se los dije, si van a ir, vayan y justifiquen bien. ¿Por qué? Porque sí es necesario. Ese 1% es muy necesario. ¿Para qué? Para hacer más procesos. Por ejemplo, un proceso en halterofilia, por ejemplo, un proceso en gimnasia rítmica, por ejemplo, para darle mayor participación a la mujer en el cantón, un proceso de porrismo, que tienen que hacerlo en forma privada, que de hecho tengo a mi hija ahí en buena hora. Y así creo yo que es por lo que tenemos que invertir ese 1%. ¿Pero cómo? Haciendo un proyecto, justificándolo con los objetivos de que esto y que el otro, bien formalizado, con una programación adecuada, etcétera, etcétera, y no una carta al niño, que eso fue lo que fueron a hacer. Ahora, usted como dirigente deportivo queda satisfecho con la participación de Grecia en estos Juegos Nacionales y con el apoyo que tuvo y prácticamente los deportes que estuvieron acá en Grecia. Claro, feliz, en realidad que yo soy amante del deporte, para nadie es un secreto. También amo la recreación, porque hay gente que piensa que es que uno no ama la recreación. Claro, por eso amamos los juegos comunales. Los juegos comunales son sumamente recreativos, son de esparcimiento, y pasamos 2-3 meses con juegos. ¿Cuándo se empieza el 17, con verdad? Juegos comunales, empiezan ahora el 17, invitar a toda la comunidad para los juegos comunales. Empiezan el 17 y terminan el 2 de abril. Y eso es una fiesta, y hay una inversión también. Esas son formas de recreación. Y va a todas las comunidades. Y donde se involucran a todas las comunidades. Hay un proyecto de ¿cómo se llama? De inflables y de brincolines, y que andan por toda la comunidad. Esas son formas también de recreación, que hay que fortalecerlas, sí. Pero ok, vayamos poco a poco. Igual, ¿por qué no se presentó un proyecto de recreación bien hecho, donde se justifiquen ¿cómo se llama? Que se justifique un gestor recreativo, que se justifique los monitores recreativos, que se les dé diferentes áreas para que trabajen en las diferentes comunidades, para que realicen actividades, que hagan actividades de zumba, que hagan actividades de lo que es la preparación física,
charlas, etcétera, etcétera, a nivel de todo el cantón. O sea, pero bien justificado, o sea, como diría uno, bien jalado.